Amigos y amigas, nuevamente Jaime Cortés. Tengo el gusto de acompañaros en el curso sobre tecnología al servicio de la evangelización. Y recuerden que este cuarto capítulo es la manera de cerrar algo que en el primero hablábamos sobre un contexto histórico y la manera en la que la tecnología ha ido avanzando tan rápidamente. En el segundo veíamos unos modelos de comunicación que poco a poco fueron cediendo, en donde ya no somos solamente consumidores de información, sino que también somos grandes productores de información. Y en el tercero veíamos unas oportunidades que no podemos obviar. Hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la ubicuidad de los datos. En este cuarto capítulo los voy a invitar a que reflexionemos y que consideremos el mundo de las narrativas como algo que bien se podría utilizar. ¿Qué tal si nos invitamos a cambiar o a adicionar o a complementar la idea de nuestras comunidades, que en algunos casos solamente son presenciales, y las llevamos a utilizar diferentes estrategias y plataformas para crear más comunidad? Permítanme contarles algo sobre el mundo de las narrativas. Bienvenidos. Empecemos con algunas preguntas. ¿Han escuchado estos términos? Transmedia, hipermedia, multimedia, social media, macromedia, más media. Y entonces el mundo se empezó a llenar de una serie de términos que pareciera que algunos las utilizan para llenar su alacena de términos con algún respiro de intelectualidad. Bueno, pues esto es lo que se está usando en este momento. Tal vez el concepto correcto podría empezar de esta manera. Empecemos hablando de mediaciones. ¿Qué son mediaciones? Este es un término que acuña muy bien el profesor Jesús Martín Barbero con un libro escrito en la década de los 80 sobre los medios a las mediaciones. Y para no hacerlo muy largo, las mediaciones es algo que está en la mitad del modelo de comunicación que nos permite mejorar nuestro modelo, nuestra comunicación. Entonces podríamos hablar de la publicidad, podríamos hablar incluso de las interfaces, y son esos elementos que nos permiten comunicarnos de mejor forma. A su vez, las mediaciones pues implican tener algunas competencias. Por ejemplo, la foto que ustedes están viendo, pues seguramente será algo que muchos añoran, porque quizás los libros hoy están llegando a través de formatos PDF y se están leyendo a través de dispositivos que no son propiamente libros. ¿Qué competencias se tienen que desarrollar aquí? Por ejemplo, miremos, tenemos un libro hecho de letras, y eso, aunque pareciera tan básico, pues es necesario entenderlo, porque finalmente la competencia es que yo voy a tener que leer letras. Además, están escritas en un idioma español, o inglés, o en el idioma en que te sientas más cómodo o cómoda leyendo. Y si de pronto no dominas un idioma, el alemán, y el libro que tienes que leer está en alemán, entonces ya hay un conflicto utilizando esta mediación. Además, está en papel, y el hecho del papel le genera, insisto, algunas comodidades, le genera algunas alternativas de relación con este libro, porque yo lo tomo cuando yo quiera y voy hojeando y me siento muy bien leyendo, y entonces, aparte de tener el libro, necesito un sofá suficientemente cómodo con una luz que me ilumine para poder tener una buena experiencia de lectura. Eso es lo que reclamamos. Tengamos en cuenta además que aquí lo que está sucediendo es que esas letras y los gráficos que estamos viendo en el libro están impresos con tinta. Eso significa que tenemos que desarrollar una capacidad lectora. Claro, una conclusión de estas tan básica, pues pareciera que no es necesaria, ¿no? Pero esa es la razón por la cual muchos siguen reclamando la presencia de los libros. Ahora miremos un libro. Supongamos que este libro que se estaba leyendo aquí era eso. Un libro de un autor colombiano llamado Mario Mendoza que se llama Satanás. Esto no tiene nada que ver con esos cuentos que suelen por ahí escucharse, sino es un libro muy reconocido. Y aquí vamos a hablar de un término llamado remediaciones. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a ver la película que se realizó a partir del libro que escribió Mario Mendoza, estoy haciendo un acto de remediación, estoy asistiendo a un acto de remediación, porque yo ya no necesito la capacidad lectora, a no ser que se coloquen subtítulos, ya no es tinta sobre papel, ya no es un libro que yo estoy leyendo y que yo decido cuánto tiempo lo leo, sino que empezamos a ver imágenes en una proyección o en una pantalla que implican eso, imagen, ya no será solamente letra, audios, porque si yo no estoy viendo la película y además no la escucho o utilizo algún tipo de elemento que me permita traducir el audio de alguna manera, si es que no lo escucho, veo un formato, y ese formato no solamente es el tamaño de la pantalla, sino la duración de la exposición. Veo fotogramas, que es la secuencia, ¿cierto? La animación per se que trae la película, pues propia de su formato. Estoy viendo cine. Y cuando yo veo cine, lo que yo quiero ver son imágenes en movimiento acompañadas de un buen audio. No que me llenen la pantalla de letras para que alguien las lea, porque esa es una competencia mía.
ustedes y yo seguramente hemos escuchado y tal vez lo hemos dicho, que tal vez la experiencia de lectura fue mejor porque es que la película no fue fiel al libro. Y eso, aunque tiene miles de interpretaciones, también tiene una pequeña figura de injusticia, y es que en una producción que tal vez sea un largometraje de 90 minutos, va a ser muy difícil que un realizador logre llegar al nivel de imaginación que tú le pusiste a los personajes cuando estabas leyendo, y que logre llegar a ese nivel de personalización de ese personaje, porque cuando tú estabas leyendo el libro, eras tú el que estaba imaginándose cómo eran esos personajes que nos contaba el autor. Cuando yo los estoy viendo en cine, pues estoy haciendo un acto de remediación, o sea, la historia ya la estoy viendo en otro medio. A eso, autores tan importantes como Scolari, como el señor Jay Bolten, como Grusin, como Henry Jenkins, han empezado a trabajarlo como una cultura de la convergencia que pasa de las remediaciones a la transmedia. ¿Pero qué significa transmedia? Bueno, en palabras de Carlos Scolari, es la distancia más corta entre dos personas como una buena historia. Así que si esa buena historia la tengo que leer en un libro, pero también la complemento con una buena película, y además me encuentro con que en las redes sociales la gente está haciendo comentarios sobre diferentes personajes que no necesariamente fueron los protagonistas de la narración literaria o de la narración cinematográfica, pues fíjense que hay un montón de nuevas historias que están enriqueciendo todo este mundo literario. Y esa narrativa pues tiene varios ejemplos. Seguramente ustedes, así no lo hayan visto, seguramente habrán escuchado de Walking Dead. Este fenómeno que empieza a viralizar la idea de personas que son víctimas de un virus y que empiezan a comer gente. Solamente Walking Dead es una etiqueta, porque esta misma idea la tomaron diferentes producciones cinematográficas, diferentes cómics, diferentes historias, y de un momento a otro se volvió tan viral que lo que empieza como un cómic, para seguir con el ejemplo, empieza a tener diferentes variaciones en el medio y pasa a la televisión. Y la historia en televisión es diferente en su apreciación a leer un cómic. Pero si en la televisión no se contuvo, pues entonces tuve la oportunidad de salir a las páginas web, y en las páginas web también hay otra serie de competencias que tengo que desarrollar. Se hicieron videojuegos, se hicieron episodios para internet, se hicieron aplicaciones en donde la gente podía jugar, en donde podía responder preguntas. Se hizo todo un esquema de merchandising en donde yo podía ir a una tienda y comprar diferentes juguetes, afiches, botones y una cantidad de cosas que hablaban sobre esta historia de Walking Dead. Y se hicieron contenidos generados por usuarios, que es lo más importante. Así que yo no necesariamente tuve que haber participado en el momento del acto de creación por parte del autor, sino que desde mi casa, conectado a alguna de las redes sociales, yo le puedo empezar a agregar valor a la historia contando algo que tal vez termina siendo importante, y de pronto empiezo a tener seguidores en esa misma línea narrativa. Hay otro caso que seguramente todos ustedes habrán escuchado, y quizás algunos son un poco más cercanos y les encanta la idea del mundo de Star Wars. Y fíjense que esta dimensión que ustedes pueden ver, este gran universo, empieza con una idea de George Lucas. Hoy, pues pregúntense ustedes en qué versión de la película vamos, cuántos personajes han aparecido a lo largo de las historias. Este gráfico, que seguramente necesita una actualización, empieza con la idea de Star Wars por allá en 1977, pasa en 1980 con el Imperio, en 1983 con el Retorno del Jedi, en el 99 con el primer episodio, en el 2002 con el segundo episodio y en el 2005 con el tercer episodio. Hoy estamos hablando de múltiples historias que no necesariamente tuvieron personajes que se consideraron desde la idea principal por allá en 1971. Fíjense que si hacemos un poco más de énfasis, al lado de la historia central aparecen cosas como sonidos, bandas sonoras, propuestas artísticas, performativas que hablan única y exclusivamente de Star Wars. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que estas historias son buenas básicamente porque la gente la ha hecho buena. Porque ustedes y yo hemos ido a cine y no nos hemos quedado con la idea que nos propone ya sea el cómic o la película de cine, sino que yo empiezo a encarnarla. Y entonces, por ejemplo, ustedes encuentran aquí una propuesta adicional de parte de Lego diciendo, miren, yo lo que puedo hacer con Darth Vader y con los ejércitos de aquel imperio era jugar con juguetitos que tal vez rebajan un poco la tensión o la formalidad de la historia, y ahora puedo decir que Star Wars está presente incluso dentro de escenarios tan básicos como el mundo Lego, en donde, bueno, uno de sus seguidores dice, bueno, el señor Vader como que apesta, y eso es válido dentro del mundo de la transmedia.
Válido, entre otras cosas, porque es la gente la que está dándole poder a la historia. Miren esto. Diferentes eventos alrededor del mundo están convocando a personas, a compañías, a marcas, a grupos, a colectivos que giran en torno a este tipo de historias, en el cómic, en el cine. Y es tan interesante el mundo de la transmedia, en donde yo creo que desde la mirada de la evangelización se podrían aprovechar muchísimas de estas alternativas, básicamente por esa generación de comunidad, la fuerza de la comunidad, está en que miren, Chewbacca, que es un personaje que no es ajeno a muchas personas, así no se hayan visto Star Wars, pues aquí está encarnado por una mujer y se viste como una Chewbacca, no como un Chewbacca. Y eso es válido porque es la manera en la que ella termina contando la historia. Miren a la fotografía de la parte inferior izquierda. Esa fotografía está colocando como protagonista a lo que en la película se llama la Estrella de la Muerte. Y entonces tal vez uno no se imagina que alguien se vaya disfrazado de Estrella de la Muerte. Bueno, ella decidió hacerlo y entonces hay una línea narrativa que se empieza a despegar y es lo que Gilles Deleuze y Guattari empezaron a desarrollar como una idea del rizoma. Y entonces yo puedo empezar a contar historias tan delgadas que solamente me especializo en uno de los personajes, así no fuera el protagonista principal. Y esto es libre. Esta es una esencia de libertad. Miren a Han Solo, o más bien, ¿cómo decirle? Han Sola, ella encarna un papel, representa una imagen, pero es la forma en la que ella decide advertirlo. Y es tan válido, tan interesante, que eso es pura construcción colectiva. Si ustedes revisan la foto de la parte superior, se van a encontrar con un personaje que es más bien como una mezcla, ¿no? Y esa mezcla para muchos dirán, no, pero es un poco atrevido. Esa mezcla es válida justamente porque es la forma en la que él lo encarna. Él decidió vestirse de uno de los soldados del Imperio en Star Wars, pero también tiene una pinta muy similar a Wolverine, uno de los personajes más importantes del mundo cinematográfico de Marvel. Marvel, una compañía que seguramente ustedes también han escuchado un montón de veces. Y aquí en el otro lado pues hay un personaje que también decide pues agregarle valor a la historia utilizando algunos recursos histriónicos, decide vestirse de una manera especial. Jamás en la historia vamos a ver a uno de los soldados vestido con un uniforme de estos rayados, pero en el mundo transmedia, en el mundo de las redes sociales, pues sí. Ahora, claramente pues hay contenidos que sí o sí tienen que darse porque justamente el asunto está en ser muy fieles a la idea principal. Y yo creo que en la religión católica el proceso transmedial ha sido tan exitoso que ha durado tiempos y tiempos. Esto ha sido secular y ha tenido tanta buena influencia que ustedes y yo seguimos hablando en las redes sociales de los mismos personajes advertidos por la manera en la que nosotros los reconocemos y seguramente eso le da mucho poder. Y ese poder seguramente lo podemos empezar a transmitir utilizando más recursos transmediales. Bueno, veamos algunos casos latinoamericanos rápidamente como para que se entienda que el asunto no es solamente en los Estados Unidos o en otros países en donde son como los dueños de las grandes narraciones. Rápidamente podemos irnos justo con lo que está pasando en este momento con la Amazonía. Hay un canal que ha decidido confiar muchísimo en el pueblo, así le llaman, y su eslogan es el poder para el pueblo, cómo Internet puede ayudar a la sala de redacción. Y lo que está sucediendo en TV Globo es que en 2011, el proyecto que fue finalista en una edición del Emmy Digital de no ficción, trató o desarrolló un portal de noticias colaborativo que reunió más de 55 millones de usuarios participando en protestas virtuales para proteger al Amazonas de la deforestación. Eso hoy en día está sucediendo, porque mucha gente se ha manifestado en torno de lo que está pasando en la Amazonía, como ya no algo propio de Brasil, sino algo del mundo, el pulmón del mundo. Y estoy seguro que gracias a estos procesos transmedia, hasta Japón, al otro lado del mundo, hasta Oceanía, saben qué es lo que está pasando en la Amazonía latinoamericana. Aquí hay una captura de las páginas. Las noticias que ustedes están viendo aquí son básicamente propuestas de las personas que deciden ir y tomar fotografías, de colaborar con un poco de información, y miren que no se queda solamente en una voz, son muchas voces las que están confabulándose para poder contar una historia lo más fiel posible. Claramente alrededor de esto también hay muchos riesgos, escuchamos también fake news y cosas de estas. Otro llamado sin codificar, esta es una historia en una televisión argentina llamada Telefe, en donde la idea es que las personas le digan al director qué contenidos debe colocar al aire. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos la página web de Sin Codificar, en donde las personas le dicen, insisto, al director a través de diferentes medios, correos electrónicos, redes sociales, qué debería colocar en el siguiente día. El siguiente se llama Todos estamos conectados, este es de Uruguay.
y esto trabaja a través de vía webcams. La cámara que ustedes tienen en su computadora pues le sirve a la gente para comunicarse y decirle a este par de personajes qué contenidos deben colocar. Si ellos invitan a un personaje al estudio, pues la gente desde su casa a través de la webcam puede tener contacto con ellos y es un mundo, digamos, mucho más conectado, mucho más real, diríamos, no es tan pregrabado. Cuentos viejos. Llegamos a nuestro país, aquí en Colombia, pues cuentos viejos son entrevistas que tienen su eje en la visión de un niño. Cuentos viejos es eso, ¿recuerdan cuando nuestros abuelos nos contaban las historias de suspenso y de terror que tal vez no nos dejaban ni dormir tranquilos? Pues aquí la gente de Cuentos Viejos ha desarrollado un sitio web en donde esos cuentos se cuentan a través de video, a través de dibujos y son entonados por niños que les hacen las entrevistas a sus abuelos. Este es un sitio muy interesante. Otro de Argentina se llama Calles Perdidas. Esto tiene que ver un poco con la manera en la que se trabaja o cómo se analiza el narcotráfico en unas calles de Rosario. Este es el sitio y entonces ustedes ven un menú principal en donde se cuenta la complicidad a juicio de los investigadores, la complicidad de la policía, las políticas erróneas que se han contado de esas calles de Rosario, qué pasa en el barrio. Y cuando uno entra al sitio web se encuentra con videos, con fotografías, con testimonios, con dibujos y es un mundo que está basado en la diversidad. Diversidad no solamente de una plataforma, sino de múltiples formas de contar la historia. El Hombre Bestia, también este es un proyecto argentino que cuenta, esto es como una novela contada de diferentes manos, este es un proyecto muy interesante, hay diferentes autores que están dándole vida a esto. El Puzzle Negro, que es una serie chilena, los vínculos los podemos dejar ahí en el sitio para que ustedes le den una exploración y seguramente son procesos que están hechos a múltiples manos. Finalmente, de lo que estamos hablando aquí con Transmedia es interacción, hay mucha incertidumbre, hay fenómeno de red. Esto es redundante porque finalmente tiende a repetirse, pero también hay un acto de creación permanente en la medida que se está volviendo algorítmico. Hay un Internet de las cosas predominante porque yo también puedo contar no solamente desde la cámara, sino desde el celular, en una fiesta que haga. Por supuesto que hay indisciplina porque es descontrolado, es libre. Hay mucha ignorancia al respecto, esto se ha escrito mucho, pero también hace falta probar muchísimas cosas a través de realidades aumentadas, realidades virtuales, y pues por supuesto que esta es una manera de hacer discurso. Indudablemente este es un gran desafío, es una realidad que se está dando, no es nueva, de esto estamos hablando hace mucho tiempo. De hecho, Carlos Escolari pone como una de las grandes pruebas de la transmedia la manera en la que hasta el Quijote de Cervantes Saavedra en su momento también tuvo una versión adicional. Fíjense desde qué momento estamos hablando de transmedia. Y si uno quiere ser un poco más detallista, quizás vamos a encontrar con que hasta los discursos de Jesucristo también tenían una cantidad de interpretaciones muy interesantes y todo eso hace una figura transmedia. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Más tecnología para poder darle más voces a mucha gente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vamos con algunas conclusiones rápidas. Primero, estas remediaciones permiten interpretaciones de discursos tradicionales en nuevas plataformas que estas nuevas audiencias usan de forma dinámica. Y yo creo que estas nuevas audiencias están esperando que se les cuenten cosas a través de esas plataformas que tal vez no se están considerando. El consumidor de información hoy en día es el gran productor de contenidos. Ustedes y yo estamos creando más contenido, no estamos esperando a que un noticiero nos diga que de pronto un vecino tuvo la oportunidad de sacar su celular, grabó el momento y seguramente ese video terminó viralizándose. Y tercero, la transmedia es una manera de contar colectivamente un hecho. Valdría la pena realizar una investigación sobre la transmedia evangelizadora eclesiástica y yo creo que ahí estamos invitados todos. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es Jaime Cortés, estaré dispuesto a atender alguna pregunta que ustedes tengan a través del Centro Fuego Nuevo. Y bueno, este tema de la tecnología, como ya lo he mencionado, es un tema claramente cercano a todos nosotros. Para mí ha sido un gusto nuevamente, espero que tengan una grata jornada.